Mira tú, 10 personas conectadas. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me obligan a mí a tener que tomar asistencia, pues porque usted no toma esto en serio, a pesar de el fracaso estrepitoso que tuvo en el examen parcial. Eso no lo hace reflexionar tampoco. Yo no sé, yo me limito a hacer mi trabajo que dan mis clases. No puedo agarrar y meterle de 3 corrazos a cada uno porque, pues, sinceramente no me interesa. Pero bueno, como le digo, ¿no? Yo voy a hablar o hablo los sistemas del punto de vista de las generalidades patológicas, ¿ok? Cuando tú hablas de una enfermedad, pues hay muchas cosas que podemos hablar. Lo primero es el mecanismo fisiopatológico que subyace a la enfermedad. Ahí tú hablas de la etiología y la patogénesis. De eso yo hablo un poquito. Lo otro que podemos hablar es las manifestaciones clínicas. Esa parte yo la toco superficialmente porque la verdad es que eso es más de medicina, y donde sí hacemos más énfasis son en los cambios morfológicos que sufren las estructuras anatómicas e histológicas cuando hay enfermedad. Y lógicamente el tema de tratamiento yo no lo toco, pues porque primero que todo yo no soy médico que da tratamiento, yo no soy médico tratante, yo soy médico de diagnóstico. Y lo otro, pues, el diagnóstico como tal, eso también es de médico tratante, que sí que manda que radiografías, que si mandar CAT. Lo trato de hacer énfasis cuando es algo de laboratorio que considero que pues usted debe manejar, aunque sea conocer los términos. Entonces, bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de las enfermedades del sistema respiratorio. Entonces, como siempre, comenzamos hablando un poquito de las generalidades anatómicas que corresponden a los respectivos órganos. Entonces, tú sabes que cuando tú respiras, tú captas oxígeno, ese oxígeno desciende por toda tu porción conductora del sistema respiratorio y eventualmente llega a los alvéolos, donde hay intercambio de oxígeno con la sangre y, entre comillas, devolución del CO2 de vuelta para expirarlo por ese aire, ¿no? Entonces, eso ocurre constantemente hasta el momento que nosotros, pues, inevitablemente nos morimos. Esa es una de las funciones, o mejor dicho, es la función principal del sistema respiratorio. Desde el punto de vista anatómico, tú sabes que el pulmón derecho y el pulmón izquierdo son diferentes. El derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2 lóbulos. Cada uno de esos lóbulos va acompañado de sus respectivos bronquios principales. O sea, 3 para el derecho, 2 para el izquierdo. Esos bronquios son una especie de arbolito, ¿ok? Que cada vez se va ramificando cada vez más y más, hasta que llegamos a unas ramificaciones más pequeñitas, que son los bronquiolos. Desde el punto de vista histológico, el bronquiolo se caracteriza por carecer de cartílago. Eventualmente los bronquiolos, como un buen árbol que le estoy diciendo, se vuelven a ramificar en unas ramas más chiquititas, 1 milímetro, probablemente quizás menos, que constituyen los bronquiolos respiratorios. Entonces, estos son los que se abren hacia los ductos alveolares y es en este punto que comienza esa porción respiratoria como tal, donde se realiza ese intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono con la sangre. Bien, como tú ves esta imagen aquí, esto es un bronquio. Bien, ¿cuál es? Si primario, si secundario, si terciario. Bueno, primario no es, porque los bronquios primarios están completamente rodeados de cartílago. Aparte, un bronquio primario no cabe en una laminilla, ¿ok? El calibre del bronquio es muy grande para verlo en una laminilla estándar. Hay unas laminillas que son más grandes, que probablemente ahí sí nos quepa un bronquio completo. Entonces, pues, lógicamente, esto es una ramificación del bronquio. ¿Cómo yo sé que es un bronquio? Porque tiene sus placas de cartílago. En este caso es cartílago de tipo hialino. Tenemos el epitelio de la mucosa bronquial, clásico epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Otro elemento que tenemos aquí rodeando a ese ducto o esa glándula, o sea, ese lumen,
estos paquetes de músculo liso. El músculo liso en ciertas enfermedades como el asma se puede, ¡puf!, se cierra y lógicamente eso le causa al paciente grados variables de dificultad respiratoria dependiendo de el grado de broncoconstricción que exista. Y la otra cosa que encontramos en el bronquio son estas glandulitas se secretan moco, ¿ok? También encontramos bastante leucocitos. Estos leucocitos forman parte del tejido linfoide asociado a mucosa o del mal de esta región. Entonces, esos son algunos de los tips histológicos que nos indican a nosotros que estamos en un bronquio. Si lo contrastas versus el de acá, este es mucho más sencillo y mucho más pequeñito. Este es un bronquiolo, ¿ok? En este caso es un bronquiolo terminal. Ves que el epitelio es mucho más sencillo. Las células son bajitas en una morfología que predominantemente es cúbica simple. ¿Ok? Estas células cúbicas simples también le llaman club cells o también le llamaban antes células de Clara. ¿Ok? Si quieres saber por qué, la de tarea, ¿ok? Para que usted haga algo y aquí no es tarea. Busque por qué antes a esto se le llama células de Clara y ahora por qué ya no. Voy a preguntar en el examen cuando me acuerde, o en el quiz, o en las dos. ¿Qué otras cosas hay aquí o qué otras cosas no hay aquí en comparación con el anterior? Aquí no hay cartílago, ¿ok? Esa es otra característica muy importante del bronquiolo. Y tenemos un músculo liso que va a rodear a esa vía aérea. En ese mismo sentido, ese músculo liso se puede contraer y eso lógicamente también le va a causar al paciente algún grado de dificultad para respirar. Tenemos rodeando ese bronquiolito a los espacios alveolares, ¿no? Revestidos de sus neumocitos tipo 1 y acompañados de lo que son un poco más grandecillos, que son los tipo 2. Y en la luz de esos bronquiolos, perdón, esos alveolos, perdón, encontramos casualmente esta célula que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, que son los macrófagos alveolares, o también le llaman dust cells, o células del polvo, que están ahí para comerse cualquier partícula que no logró ser atrapada por el aparato mucociliar de la porción conductora. Entonces los alveolos, desde el punto de vista esquemático, de aquí esta imagen, ves cómo se encuentran ellos en íntima relación con los capilares. De hecho, peso por peso, los pulmones son la región anatómica con la mayor cantidad de capilares de todo el cuerpo. Y eso es perfectamente lógico porque en este sitio es que se realiza pues el intercambio gaseoso con la sangre. Entonces ves cómo está el neumocito tipo 1, que es el que reviste al espacio alveolar, y velo tipo 2, que lo que hacen es secretar esencialmente el surfactante. El surfactante es como el aceite del motor, ¿ok? Si un motor no está debidamente lubricado, los pistones hacen mucha fricción y lo que tú eventualmente vas a terminar es sobrecargando ese motor y si lo sigues forzando, inevitablemente lo vas a dañar. Algo similar ocurre con los alveolos al momento de su expansión, ¿okay? Y su retroceso. Eso requiere que esté todo bien lubricado, porque si no, hay que hacer mucho esfuerzo para inflar estos saquitos. Entonces, ese esfuerzo se aminora gracias a la lubricación que permite el surfactante que secreta el neumocito tipo 2. Y como les dije, por ahí a veces encontramos uno que otro macrofaguito, pues comiéndose lo que haya. Probablemente es polvo, carbón del aire, en el caso de los fumadores, muchas partículas está el cigarrillo, o también en el paciente con falla cardíaca de larga data, paciente que tiene constantemente sobrecarga vascular en el sistema de los vasos pulmonares, se trasuda líquido y a veces se cuelan unos eritrocitos al espacio alveolar. A los macrófagos tampoco les gustan esos eritrocitos y se los comen. Esos macrófagos presentan hemosiderina en su citoplasma y se llaman, yo creo que ya les lo he dicho, pero lo reitero, se llaman las células de la falla cardíaca o las heart failure cells. Y también los encontramos en los espacios alveolares. ¿Okay? Eso sale, creo que en la clase de los trastornos hemodinámicos, creo que la parte, caray, alguna de las dos partes. Bien,
Nuevamente, pues aquí en todo su esplendor, la arquitectura histológica de un pulmón. Ves aquí este bronquiolo que es incompleto. Bueno, ese es un bronquiolo respiratorio. ¿Cómo yo lo sé? Porque él se abre a un ducto alveolar. Y entonces esos ductos alveolares son los que reciben todo ese oxígeno para poder cedérselo entonces a los capilares para que sea incorporado a toda nuestra sangre. Bien, la primera enfermedad, reitero, desde el punto de vista patológico que nosotros vamos a estudiar aquí, son las atelectasias. Bien, usted no es que tiene que ser médico tratante, ni tiene que ser experto en atelectasias, ni yo tampoco, por cierto, pero este curso más que todo es para que usted amplíe su glosario y su vocabulario médico. Entonces, simplemente como lo pone el libro, una atelectasia es que el pulmón, perdón, ¡puf!, se platea, ¿okay? El pulmón literalmente se colapsa. Ahora más tarde. ¿Y por qué ocurre eso? Porque perdemos volumen del pulmón, volumen de aire. Bueno, ¿y por qué ocurre eso? Porque los espacios alveolares no se están expandiendo. Bueno, ¿y por qué un espacio alveolar no se está expandiendo? Bueno, porque no le llega aire. Como tú eres un pulmón y se queda el pulmón achurradito, sin aire. O sea, ¿y cómo yo hago para volver a insuflarlo? Tengo que volver a meterle aire. Pero ¿qué ocurre? Algo me está obstruyendo esa vía aérea que evita que ese pulmón con esos alveolos vuelvan a inflarse. Por lo general lo que ocurre es que hay alguna obstrucción de la vía aérea. Un ejemplo de eso, agarras un niño pequeño, 5 o 6 años, el niño está jugando en su casa y clucutu, se encuentra una moneda mal puesta. Y como los niños se portan mal y no entienden las consecuencias de lo que hacen, la mete a la boca, ¿okay? Y ¡blup!, se la traga. Si tienes suerte, la moneda baja por el esófago y llega al estómago, ahí no pasa mayor cosa. Pero si estás salado, que es lo que puede ocurrir, la moneda se da por la vía aérea, siguiendo aquí el esquema y ¡blup!, bloquea en algún lado de aquí, ¿okay? Bloquea, obstruye la vía aérea. Y esa vía aérea no va a poder llegar aire y el pulmón ¡pup!, se colapsa, ¿ok? Hay una atelectasia secundaria a una obstrucción por un cuerpo extraño. También puede ocurrir eso en un paciente postoperado, que algunos de ustedes lo habrán operado alguna vez en su vida o conoce a algún familiar. Cuando te operan, te ponen anestesia, ¿ok? Cuando te ponen anestesia, tú estás sedado, estás dormido, no puedes respirar, perdón, por ti mismo. Por eso es que te intuban y te ponen una máquina para que respire por ti durante ese momento. Entonces, como tú no respiras, tú tienes toda esta parte también, por así decirlo, adormecida, tu manejo de secreciones es ineficiente. Entonces, hay tapones de moco que se pueden alojar en algún lugar de la vía aérea y es relativamente esperado en un paciente posoperado que te haga una atelectasia por un tapón de moco que puff, se mete ahí y obstruye. La solución para eso es hacer ejercicios respiratorios luego del procedimiento quirúrgico. También puedes tener algo que ocupa el espacio que normalmente debe tener el pulmón para insuflarse. Por ejemplo, puedes tener agua en la cavidad pleural. ¿Okay? Ya hemos visto eso, una fusión pleural, por ejemplo, en el contexto de una falla cardíaca. Entonces, ese exceso de líquido va a empujar al pobre pulmón y eso va a causar una atelectasia. O puede haber, por ejemplo, también aire, ¿okay?, en el contexto de un neumotórax que empuja ese pobre pulmón y eso también se asocia con una atelectasia. Al final del día, el pulmón atelectásico está apretadito, ¿okay? El tipo no se puede ni inflar ni nada, el tipo está todo comprimido y lógicamente ese paciente va a tener dificultad para respirar, su oxigenación no va a ser adecuada, va a estar hipóxico y eso ahí también favorece el sobrecrecimiento de microorganismos. Pues una neumonía después de eso si no lo corriges. ¿Cómo lo corriges? Quitando la obstrucción o la causa de obstrucción mecánica de ese pobre pulmón. Bien, lo otro que podemos ver nosotros
Ya en el contexto pues, de un paciente críticamente enfermo, que aquí sea un contexto histopatológico bien definido, es el síndrome de distrés respiratorio agudo, o por sus siglas en inglés RDS. ¿Okay? Clínicamente ese paciente con RDS tiene los pulmones bien trajineados. Es lo que tú ves acá, ¿no? O sea, acá prácticamente a la derecha está irreconocible la arquitectura pulmonar normal. O sea, está irreconocible. Están todos edematizados los tabiques alveolares, hay compromiso de la integridad de las membranas de los alveolos, eso está todo lleno de inflamación con cualquier cantidad de leucocitos, neutrófilos, y también tenemos estas estructuras rosadas, ¿okay? Que son las famosas membranas hialinas. El nombre de esta entidad desde el punto de vista histopatológico es el daño alveolar difuso. Ese daño alveolar difuso es la manifestación de una condición grave de fondo del paciente. Por ejemplo, un paciente séptico con una neumonía, un paciente con un politrauma, te puede hacer este daño alveolar difuso que tiene totalmente esa arquitectura pulmonar reemplazada por tejido que está activamente o agudamente lesionado. Lógicamente, en estos alveolos no se puede respirar o intercambiar adecuadamente el oxígeno. Este paciente, por eso es que va a estar hipóxico, con dificultad para respirar, que requiere soporte mecánico, y también va a estar el cianótico. Entonces, esto es lo que tú tienes acá a la derecha en un daño alveolar difuso. Tienes un alveolo con la membrana totalmente lesionada, discontinuidad entre la membrana, eso permite la fuga de leucocitos entre sangre y alveolo, todo se llena de neutrófilos, esos neutrófilos y el resto de leucocitos comienzan a secretar más citoquinas proinflamatorias, todo ese proceso proinflamatorio genera el depósito de las membranas hialinas, está todo inflamado, ¿ok? Y toda esa inflamación de esos leucocitos lo que genera es un ciclo de mayor daño. Recuerda que esto es la manifestación de un proceso de fondo. Si tú no corriges la causa de fondo, este pulmón se va a seguir dañando. Tienes que corregir la causa de fondo, sea cual sea. Bien. Atelectasias y SR10 probablemente son cuestiones bien clínicas. Vamos a hablar de algo que sí tiene un contexto bien chévere, desde el punto de vista patológico, que es la enfermedad pulmonar obstructiva. Quizás aquí un poco es más didáctico porque aquí tenemos el contexto, si prestó atención, en relación a el curso pasado, cuando hablamos bastante de esto en la parte de fisiopatología, cuando hablamos de la diferencia entre la enfermedad obstructiva versus la restrictiva. Déjenme cerrar la ventana que están haciendo una bulla afuera y así. Buen día, Champi. Bien, entonces con respecto al espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva, encontramos varias entidades, pero desde el punto de vista de este curso, me interesa que usted conozca esencialmente cuatro, ¿ok? Veremos al enfisema pulmonar, a la bronquitis crónica, veremos al asma y también a las bronquiectasias. Las cuatro son consideradas dentro del espectro de enfermedad pulmonar obstructiva, pero sus mecanismos fisiopatológicos son completamente distintos. ¿Okay? Una que usted habrá escuchado ya, que es el famoso EPOC, de las siglas enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se desarrolla en el contexto de dos de estas enfermedades, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Eso es lo que se busca un individuo que fuma, ¿ok? El paciente que fuma, si sigue fumando, con el tiempo es prácticamente inevitable que te desarrolle una de estas épocas.
El problema es que el EPOC es una obstrucción que no es reversible. O sea, el paciente va a tener esa obstrucción forever, ¿ok? Mientras que, a diferencia del asma, que aquí hay alguien que es asmático, los ataques de asma no son eternos, ¿ok? Los ataques de asma son reversibles con ciertos medicamentos, ¿no? Las famosas bombitas o corticoides, salbutamol, etcétera, que favorecen la reversión de esa obstrucción de la vía aérea. El primero que vamos a hablar es el enfisema. Bien, ¿qué ocurre aquí? Normalmente nuestros alvéolos tienen un retroceso elástico, hacen que el alvéolo se insufle y regrese a su tamaño original cuando se queda sin aire o cuando se desinfla. Eso ocurre gracias a los componentes elásticos de la pared alveolar. En esa pared alveolar también va a haber algo de tejido reticular, ¿ok? Ese tejido reticular previene que el alveolo se hiperinsufle, o sea, como que le da cierta tensión y evita que el alveolo se colapse por completo. Entonces, por así decirlo, esos componentes, tanto elásticos como reticulares, mantienen constante lo que un alveolo se puede retraer o se puede estirar. Como por ejemplo, cuando tú vas al Brook Mall y te metes en un almacén el que más te guste, a mí me gusta Steven, y te compras unas medias nuevas, pretty. ¿Okay? Las medias nuevas, cuando están nuevecitas, aprietan bien, que hacen una buena compresión porque el elástico está nuevecito. ¿Okay? Imagínate que eso es un alveolo. ¿Okay? Aprietan bien, te las quitas, las lavas, vuelves y te las pones, y después de un número, qué sé yo, unas 10 puestas, ¿no? Depende de cómo te costó la media, vamos a ser generosos. Después de 10 puestas, la media sigue apretando bien. Pero ponte que chuleta, estás apretado y no te puedes comprar más medias y tienes que virrear esas medias. Y ya después de un número mayor a 10, la media comienza a desbembearse y ya no aprieta. Y llega un punto que te la subes y la media se baja solita. ¿Ok? En ese momento tú perdiste, o no tú, la media perdió la tensión de sus componentes elásticos y la media pues ya no sirve porque la media está toda desbembeada y se baja solita. Algo similar ocurre en el enfisema con respecto a los alvéolos. Los espacios aéreos, los alvéolos están todos agrandados, todos redundantes, todos fofos, todos desbendeados, por feo que suene la palabra. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay destrucción a las paredes alveolares con compromiso de estos componentes elásticos. Y esto se asocia de forma directa con fumar, ¿ok? El cigarrillo, el humo, causa irritación a la vía respiratoria. Esa irritación, si es constante, va a lesionar estos epitelios y cuando un epitelio se lesiona, hay células que mueren y esas células que mueren llaman a la inflamación. Si yo sigo fumando, lo que hago es perpetuar el ciclo. Va a haber entonces presencia de neutrófilos, macrófagos, que a su vez secreten más citoquinas proinflamatorias. Va a haber producción de radicales libres. Lo que hacen es crearme un estado proinflamatorio constante, porque reitero, sigo fumando, que lo que va a hacer es destruirme todos esos componentes de la vía aérea. Entonces, la vía aérea normal, que debe ser esta, con sus componentes elásticos y reticulares bien conservados. Se dañan esos elementos, producto de esa inflamación y ¡blup! Se ensancha esa vía aérea. No hay retroceso y todo el aire se queda dentro de el pulmón, dentro del alveolo. El pulmón no puede volver a retraerse porque, reitero, el componente elástico está todo destruido. Entonces, como todo el aire se queda dentro del pulmón del paciente, por eso es que se considera que el enfisema pulmonar causa una obstrucción, pero una obstrucción funcional. O sea, para expirar, yo tengo que hacer esto. Cuando yo hago eso, mis alveolitos se retraen un poquito. Entonces, porque mis elementos elásticos están bien conservados. Pero en el enfisema, el alveolo no se puede retraer y por lo tanto el paciente no puede expirar. Entonces, esto se considera una obstrucción funcional.
Además de decirte que eso causa dificultad para respirar, retención de CO2 con posterior acidosis respiratoria, que es lo que nosotros vimos con bastante detalle, creo yo, en el curso anterior de fisiopatología. Entonces, esto es lo que se ve desde el punto de vista patológico en un enfisema pulmonar. Es como están agrandados y ensanchados los espacios de la vía aérea. Y ves cómo están de discontinuos esos septos alveolares porque está todo eso, se pierde la integridad, ¿ok? Toda la integridad se pierde de ese espacio aéreo y está toda la vía aérea así redundante, ¿ok? Totalmente, pues, todo no funcional, está, toda la arquitectura está cambiada. Bien, junto con el enfisema, no contento con eso, el paciente también suele coexistir con esta bronquitis crónica. ¿Qué ocurre? En el paciente con bronquitis crónica ocurre esto que usted ve acá. Hay demasiada proliferación de las glándulas submucosas secretoras de moco, ¿ok? Por hipertrofia de las glándulas y también por hiperplasia, términos que conocimos nosotros en algún momento de este curso. Entonces, este montón de glándulas, junto con una proliferación también de las caliciformes del epitelio, ¿qué hacen? Pues secretar un pocotón de moco. ¿Y ese moco a dónde tú crees que va a parar? Bueno, ese moco va a parar a la luz de la vía aérea. Entonces, este moco ahí sí va a ser una obstrucción real de esa vía aérea, perdón. Ese paciente, lógicamente, va a tener una obstrucción, esta vez sí real, de esa vía aérea. El paciente, para poder liberar ese moco, tiene que, tiene que estar tosiendo a cada rato y arrancando flema. O sea, el paciente está constantemente botando esputo, ¿ok? Producto de ese montón de moco que él produce, secundario al daño crónico que, para variar, causó el humo irritante de el cigarrillo. Recuerda, todo este tema de la bronquitis crónica suele coexistir con las alteraciones patológicas que vimos en la sección anterior del enfisema pulmonar. Esto es lo que ocurre con la vía aérea del paciente con bronquitis. Está harto de moco, ¿ok? La vía aérea está inflamada, producto del humo de cigarrillo, y entonces el paciente produce constantemente esputo, ¿ok? Entonces, eso se suma a la obstrucción funcional del enfisema, y este paciente, como es un tipo que retiene CO2, el tipo va a estar con hipoxia, va a estar hipercápnico, ¿ok? Demasiado CO2, produce entonces acidosis respiratoria, que eso es clásico, o no es clásico, es esperado en un paciente con esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo se revierte eso? No se revierte. Recuerda que es una obstrucción no reversible. Si se maneja, bueno, el paciente pues tiene ciertos medicamentos que ayudan a mejorar estos síntomas, pero no hay reversión. Usted se lo buscó solo. Usted quería fumar como una chimenea. Tenga ahí premio para usted. Ganador, ¿ok? Hay un ganador. Te has ganado completamente el premio por estar fumando como una chimenea. Vas a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, hay pacientes que están tan deteriorados con esta parte pulmonar que tienen que estar en la casa con oxígeno. Todo el día con una caneta de oxígeno en la casa, porque los tipos están constantemente hipóxicos. O sea, el pulmón no tiene forma de intercambiar oxígeno porque el pulmón está full, completamente obstruido. Deme un minuto aquí y así.
Siguiendo con el espectro de la enfermedad obstructiva pulmonar, similar a las anteriores, pero con un mecanismo fisiopatológico y una etiología totalmente distinta, tenemos también al asma. Habiendo dicho eso, dentro de las asmas hay muchos tipos de asma. ¿Okay? El asma como tal es una entidad muy heterogénea. O sea, hay muchos mecanismos inflamatorios y fisiopatológicos que subyacen el asma y por eso también varían los tratamientos. Entonces, la verdad es que eso da para hablar solamente una clase entera del asma, pero bueno, yo no soy idóneo para eso y la verdad yo voy a hacer énfasis acá solamente en la más común, que es el asma que se asocia a el tema alérgico. Como todas las alergias, ¿ok? O toda la enfermedad de base alérgica, la alergia es para siempre. Yo creo que eso lo hemos discutido aquí, o no sé si con otros grupos. Las alergias son forever, ¿ok? La alergia no se cura, porque tu sistema inmune sigue de agresivo a pesar de. Entonces, para evitar ese evento alérgico, lo que uno debe hacer es evitar exponerse al alergeno. El problema es cuando el alergeno es elemento común del ambiente, como el pelo de los gatos, como el polen, son cosas que son parte del ambiente. Entonces, en el asma, el paciente va a tener, ¡puf! La vía aérea se cierra súbitamente durante el ataque de asma y eso es lo que el paciente está, que no puede respirar. Necesitas tomarte tu bombita, que ahorita les voy a decir qué es eso, para que se vuelva a abrir esa vía aérea. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que sí se caracterizan todos los asmas es porque hay inflamación de la vía aérea. En la alérgica hay sobre todo influencia por el linfocito TH2 y por los linfocitos B que tienen estas IG, que cuando se sensibilizan, activan o hacen interacción con el mastocito y los también eosinófilos y ellos comienzan a desgranular, sobre todo histamina, entre otros productos inflamatorios que lo que hacen es causar ese estado constante inflamatorio en el paciente asmático. Entonces, ese estado inflamatorio que causa inflamación de la vía aérea con neutrófilos, eosinófilos, linfocitos en general, causa hipersecreción de moco y también lleva a el famoso broncoespasmo o también le pueden llamar broncoconstricción, que es que el músculo liso de la vía aérea se cierra, ¿ok? Y eso es lo que realmente, sumado a lo anterior, lleva a que el paciente se apriete, ¿ok? Yo no soy asmático, primero que eso, para el paciente que es asmático, eso es extremadamente dramático. Me gusta tomar así porque así puedo ver la taza. ¿Cómo usted ve la taza? Entonces, en el asma, como te dije, estos eventos inflamatorios, si se tratan, se pueden y se van a revertir. A diferencia del paciente con EPOC, que me interesa que les quede claro que no hay reversión. Entonces, en el asma vamos a ver mucha inflamación crónica y con la reactivación también aguda. Y lo que hicimos aquí bastante son eosinófilos y también células tipo mastocitos. Entonces, también el músculo liso, luego de tanto trajín, tanto reactivación, porque el asma, reitero, también es para toda la vida. Si a ti te dicen que un paciente era chiquito asmático y ya de grande no es asmático, probablemente nunca fue asmático, lo que fue es subclasificado o mal diagnosticado como asma. El asma no se cura lamentablemente, por eso que al neumólogo le da billete, o sea, Ileana. La otra cosa que tiene este paciente es que su bronquio se molesta con facilidad. El tipo le cae un poquito alergeno y el bronquio, un bronquio que es hiperreactivo, ¿ok? Y se suma eso a la hipersecreción de moco. Bueno, ¿por qué el paciente es asmático? Bueno, como siempre hay cierta predisposición a nivel genético y se asocia también a un paciente en el contexto de hipersensibilidad tipo 1, ¿ok? Eso ya lo habíamos discutido nosotros cuando dimos la clase del sistema inmune. ¿Qué cosas van a desencadenar un ataque de asma? Bueno, probablemente un alergeno del ambiente,
pero este paciente se resfría y eso le gatilla ataques de asma también. Hay otros que son muy hipersensibles. Los tipos son demasiado sensibles y solamente con hacer ejercicio los mastocitos se despelucan todos y eso le gatilla al paciente rápidamente un ataque de asma. Son los pacientes que tienen que estar siempre con una bolsita con sus medicamentos porque en cualquier momento los tipos se aprietan, ¿ok? Eso para el paciente es bien delicado. Entonces, ese paciente atópico, como te dije, va a tener mucho linfocito T helper 2, ¿ok? Eso secretan interleucina 4 y 13, que gracias a la IG va a estimular a los mastocitos y también en parte al eosinófilo, y eso va a causar inflamación más hiperproducción de moco. ¿Ves aquí en esta imagen que es la patológica asmática? ¿Ves la prominencia del músculo liso que rodea la vía aérea? ¿Ves aquí lo blanco? Mucha caliciforme, que lo que hace es secretar exceso de moco en el paciente asmático. Bien, un segundito. Alguien me escribió. Entonces, el mastocito es uno de los protagonistas en el caso de esta asma alérgica. El mastocito le pones el alergeno, ¿ok? Ponte que es pelo de gato, ¿ok? Ponte que es pelo de champi o pelo de sol. Y el mastocito le cae ese alergeno por medio de la IgE y el tipo se comienza a despelucar y comienza a liberar, entre otras cosas, histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Esas sustancias lo que hacen es agarrar el bronco y ¡puf! Lo cierran. Y no contento con que esta obstrucción es mecánica, también se secreta mucho moco, o sea que la luz del bronquio queda lleno de moco, ¿ok? Entonces esto te explica a ti perfectamente por qué el paciente está con dificultad para respirar. Y también ves cómo se inflama toda esa vía aérea con mucho linfocito, sobre todo mucho eosinófilo y también un componente de esto neutrófilo. Entonces, como estos episodios, reitero, cuando es asma realmente es para toda la vida, el paciente, hasta que se le estratifica adecuadamente, va a tener una serie repetitivas de ciclos de reactivación de la enfermedad. Y ocurre entonces el proceso este de inflamación, reparación, que lleva a que la vía aérea se remodele con exceso de músculo liso, con muchas glándulas submucosas y también con fibrosis de ciertas áreas. ¿Okay? Como este paciente también está obstruido, ¿okay? Al obstruirse el paciente, todo el aire se queda dentro de los pulmones. Es una enfermedad obstructiva. Si le hacen una placa de tórax, el paciente tiene los pulmones hiperinsuflados, llenos de aire, ¿ok? Recuerda que el paciente funcionalmente está obstruido. Lógicamente, si el paciente está todo bloqueado la vía aérea, el tipo va a tener mucha dificultad para respirar y la vía aérea va a silbar. ¿Okay? Recuerda que hay sibilancias, pero bueno, eso usted no es tanto usted porque eso es más de medicina. Entonces, como el paciente va a estar reteniendo CO2 porque retiene todo el aire, recuerda que el paciente retenedor de CO2 te va a hacer hipercapnia, ¿okay? Con eventual acidosis respiratoria, y si tú no lo corriges, puede hacerte un asma fatal. Esa asma fatal yo creo que es una de las formas en la cual nadie se quiere morir. Eso es como prácticamente morirse asfixiado. Es una cuestión que, chuzo, bien dramático. Conociendo el mecanismo fisiopatológico del asma, entonces podemos nosotros idear un plan de tratamiento. Sabemos que en el asma un componente importante es la inflamación. Por lo tanto, este paciente se beneficia mucho de medicamentos antiinflamatorios tipo corticoides, que también algunos son inhalados por bombita. La bombita más famosa que usa el paciente este es la de rescate, mejor conocida como el salbutamol. Es un broncodilatador que a nivel de los receptores adrenérgicos de ese músculo de la vía respiratoria provocan broncodilatación. Cuando el paciente está apretado, se toma su salbutamol, su bombita, y el músculo blup, se abre y el paciente
hasta que se libera. También, como hay un componente por mucho leucotrieno, estos pacientes se benefician, por ejemplo, del montelukast, que es un inhibidor de leucotrienos. ¿Okay? Eso con respecto al asma. La otra enfermedad que vemos nosotros aquí es la bronquiectasias, que lo que ocurre aquí es que ves cómo está dilatada todos los bronquios y los bronquiolos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay infecciones crónicas, sobre todo bacterianas, que llevan a la destrucción de los componentes de esa vía respiratoria. ¿Okay? Eso lleva a que el paciente secrete mucho moco, acumule moco, el paciente trae infecciones graves respiratorias a repetición que acumulan mucha secreción y entonces eso va a obstruir la vía aérea. Por eso es que entra dentro del rango de la enfermedad pulmonar obstructiva. El paciente va a tener tos, va a tener dificultad para respirar, fiebre y también te va a escupir mucho esputo purulento, que ese esputo viene de toda esta infección que ocurre acá abajo, ¿no? Que ocurre a nivel de la vía respiratoria. Pero ves cómo están todos, la vía aérea como está toda dilatada, ¿ok? Producto de esa destrucción constante debido a estas infecciones recurrentes, sobre todo bacterianas. Déjame hacer un poquito de té y sigo ya con esto del tromboembolismo. Bueno, la ventaja con el tromboembolismo es que ya lo hemos discutido con más calma anteriormente en las clases anteriores cuando hablábamos nosotros de los trastornos hemodinámicos. Discutimos que para que se forme un tromboembolismo tiene que haber un contexto de una trombosis venosa profunda. Y en este punto recordamos los factores de riesgo para la trombosis, según la triada de Virchow. Está la estasis vascular, está el flujo sanguíneo turbulento, lógicamente la lesión vascular y también los estados de hipercoagulabilidad. En estos escenarios que tú ves acá abajo, el paciente tiene factor de riesgo para desarrollar esa trombosis. Por ejemplo, un paciente, un abuelito que da un SB, el paciente queda encamado, no camina y por lo tanto eso predispone a éstasis vascular. Lo mismo un paciente con una cirugía ortopédica que queda inevitablemente encamado. O el paciente con falla cardíaca, donde la sangre trata de regresar de vuelta al corazón, pero como el corazón está en falla, la sangre se queda toda estancada en las venas de las piernas, ¿ok? Es un paciente con un cáncer avanzado, él está en un estado hipercoagulable que también de alguna forma predispone a esta trombosis venosa profunda. Recordemos que el trombo se forma en las venas profundas de las piernas y si no se le da manejo a tiempo, el trombo crece lo suficiente hasta que desprende un émbolo. Ese émbolo sube por la vena cava, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y si es chiquito, se aloja en alguna rama pequeñita de la arteria pulmonar. Recuerda aquí que el problema es que lo que causó ese embolismo, esos factores no se han ido. Si ocurre en un paciente encamado, el paciente probablemente no va a dejar de estar encamado. O sea que ese paciente te puede repetir un evento embólico con un émbolo más grande que si obstruye aquí la rama principal de la arteria pulmonar, como le dije anteriormente, eso es una causa de muerte súbita. El paciente, ¡puf!, automáticamente se muere. Y eso es lo que queremos evitar en el contexto de un paciente con factores de riesgo para el desarrollo de estas trombosis venosa profundas. Es lo que tienes aquí, ¿no? Ves aquí todo este coagulote.
todo este coagulote está obstruyendo las arterias pulmonares, las ramas derecha e izquierda. Cuando eso ocurre, eso es causa automática de muerte súbita, que el paciente automáticamente se muere porque todo el circuito pulmonar, cardiopulmonar, todo se obstruye y el paciente pues hace un paro automáticamente. Entonces, obviamente el émbolo chiquito no me preocupa, el problema es el émbolo que es grandotote, ¿ok? Que permite formarse en el semejante diámetro que tienen las venas del miembro inferior. Entonces, el pulmón, por suerte, cuando es un émbolo chiquito, no sufre mayor daño porque el pulmón es un órgano con mucha vascularización. O sea que si yo obstruyo esta arterita aquí, hay otra que me provee también la irrigación y entonces pues estas ramas colaterales evitan que haya isquemia como tal en el pulmón. Realmente repito, el problema es la obstrucción de la arteria pulmonar como tal. Eso es lo que queremos nosotros prevenir. Recordemos nosotros que nuestro cuerpo, cada vez que está en un estado trombótico, tu cuerpo va a tratar de disolver ese trombo. Esos mecanismos fibrinolíticos van a ir disolviendo parte del trombo, lo que puedan, y eso es lo que va a comenzar a liberar el dímero D. ¿Okay? El dímero D es lo que entonces es medible en la sangre. Entonces, un dímero D elevado te habla a ti de que este paciente, sus mecanismos fibrinolíticos están intentando con todo lo que pueden de tratar de disolver ese émbolo. El problema con el dímero D es que se sube, perdón, o aumenta en otras condiciones, como por ejemplo una inflamación de base. Por lo tanto, yo lo que busco con esto es una correlación de la clínica con el paciente que vaya de la mano con ese aumento de dímero D para poder entonces realizar un adecuado diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda. Entonces, lo que queremos nosotros es medidas antitrombosis, ¿ok? Por ejemplo, si sabemos que el paciente está en riesgo, es anticoagularlo, que el paciente camine tempranamente o que use esas medias compresivas, que mecánicamente empujan la sangre de vuelta al corazón y evitan esa obstrucción mecánica de los vasos, ¿ok? Estimulan al retorno venoso de vuelta al corazón, perdón, evitan es la éstasis vascular. Bien, vamos a hablar de otro tema, superficialmente, que habla de las infecciones pulmonares, ¿ok? Aquí tenemos la primera, que es la neumonía clásica, cualquier infección en términos generales que afecte el parénquima pulmonar, ¿ok? Por ejemplo, se coló una bacteria y venció los mecanismos de defensa y entonces pues ocurre la infección. ¿Cómo puede entrar una bacteria a el pulmón? Bueno, por ejemplo, tú estás respirando un aire contaminado. Ponte que yo tengo una tuberculosis activa y yo te toso en la cara. Cuando yo toso, eso que estoy tosiendo es como un spray lleno de tuberculosis y tú lo adquieres de la vía aérea inhalada. Por suerte, gran parte de esos problemas se han evitado ahora con el uso normado de la mascarilla. O también puede haber una neumonía en el contexto de un paciente con un sistema inmune debilitado. Obviamente también hay factores adquiridos que favorecen esto. Por ejemplo, un paciente fumador que tiene problemas con los cilios o un paciente alcohólico que tiene tendencia a estar vomitando y que parte de ese contenido gástrico se le puede colar a la vía aérea y allí causar una neumonitis que se puede sobreinfectar. Bien, de las neumonías que son adquiridas en la comunidad, la más común es por el famoso neumococo, ¿okay? Que es el Streptococcus pneumoniae. ¿Okay? Obviamente eso afecta a un paciente con una predisposición de base que lo debilita. Un paciente con inmunodeficiencia, un paciente diabético, un paciente con EPOC. Estos son los pacientes que normalmente adquieren estos bichos de la comunidad. El paciente le recogen esputo, el tipo de escupe, y usted ve ese esputo en el laboratorio clínico, en el microscopio, con una tinción de Gram, y ya eso es recurso para decir esto es una neumonía. Lógicamente también hay que hacerle la microbiología
para ver a qué antibiótico es sensible ese bicho. ¿Ok? En ciertos pacientes, el neumococo también puede ser parte de la flora normal. ¿Qué otros agentes son causantes de neumonía acá de la comunidad? El hemófilo, influencia y ciertas klebsielas, ¿ok? Sobre todo un paciente con un contexto social un poco precario. Lógicamente, como hay una inflamación con bacterias, el paciente va a tener fiebre, dificultad para respirar y este paciente tiene que ir con antibióticos. Entonces, esto es lo que ves, ¿no? La vía aérea llena de neutrófilos. Eso es exudado, ¿ok? Recuerda que cuando hay inflamación, la permeabilidad vascular aumenta producto de la gran secreción de mediadores inflamatorios y eso favorece la salida de, entre otras cosas, neutrófilos de la circulación hacia el sitio afectado. En este caso, el sitio afectado es el parénquima pulmonar. Entonces, este paciente con una neumonía, tú vas a ver eso todo lleno de exudado, harto de neutrófilos, ¿ok? Harto de neutrófilos. Y estas cosas con fibrosis, con organización, ya eso no se ve, porque el paciente con sospecha de neumonía rápidamente se le da tratamiento con antibióticos y el paciente pues se cura. Es muy raro que hoy en día alguien con una neumonía en la comunidad se complique y se muera. Eso no existe, por suerte, en nuestro medio hoy en día, afortunadamente. Bien, con respecto a la contraparte de la neumonía viral de la comunidad, hay un montón de virus que nos causan problemas, ¿ok? Por ejemplo, la influenza, que agarró bastante auge en el 2016, porque es muy virulenta, ¿ok? Yo tengo un vecino, en el 2016, yo entré a la residencia, yo tenía ¿cuántos años? 26. Y el vecino mío podía tener máximo 34 de 35 años, pelado, jovencito, ¿eh? Grande, así agarrado, tipo estaba sanito y le pegó la influencia esa de la mala. En ese momento era la H1N1, ¿ok? Esa HN de maglutinina y de neuroaminidasa. El vecino mío quedó en el complejo grave, intubado, e hizo una enfermedad tan grave que a sus 35 años, como mucho, se murió, ¿okay? Se murió el vecino en ese momento. O sea, no subestimen el poder de la influenza, o sea, la vacuna, si existe, póngansela. También otros virus como este súper común, que es el sincicial respiratorio, virus de monte, y me causa curiosidad que el libro te cita la rubiola como causa de virus, perdón, neumonía viral adquirida en la comunidad. ¿Qué ocurre? Este libro es gringo, ¿ok? La literatura es norteamericana. No me queda claro allá por qué la rubiola te puede causar una neumonía viral. O sea, aquí en Panamá, tú tienes una paciente con una neumonía por rubiola y eso es un desastre, ¿ok? Es un escándalo del punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque la rubiola ha sido extinta, prácticamente erradicada, gracias a la cobertura con la vacuna del MMR, ¿ok? Entonces, eso aquí no debe existir, porque el problema de esa rubiola no es tanto la neumonía que puede causar, sino los efectos que causa si la paciente está embarazada, porque la rubiola se asocia a un montón de malformaciones en el bebé en desarrollo. Repito, por suerte, ni esto ni el sarampión existen en nuestro medio. Bueno, estas neumonitas virales, en términos generales, son más leves, son autolimitadas y prácticamente se limitan a resfriaditos que pueden ser un poquito más prolongados. El problema es cuando se sobreinfectan con bacterias y entonces si toca con los antibióticos, que si esto, pero bueno, eso pasa en ciertos pacientes, un paciente con una debilidad de base, ¿ok? Pero aquí es importante que usted sepa que la influencia, o sea, no tomen la influenza, perdón, con ligereza. La influenza es mala, ¿ok? Es un virus pues curiosamente muy virulento, es peligroso, que si le da chance se puede complicar. O por suerte no es la norma, pero sí puede ocurrir, ¿ok? Me consta a mí por mi experiencia propia. Bien, otra que verás tú mucho también en tu ambiente intrahospitalario es la neumonía nosocomial o la neumonía adquirida en el hospital.
Esto es súper común, ¿ok? El paciente entró por un pie diabético, entró por una crisis hipertensiva, entró para hacerse diálisis y en los días intrahospitalarios el paciente agarra un bicho blindado del hospital, una enterobacteria blindada, una pseudomona blindada, esos bichos que son característicamente resistentes a antibióticos. ¿Y qué ocurre? El paciente que vino por una crisis hipertensiva, el paciente se le manejó perfectamente su crisis hipertensiva, el tipo está compensado, pero ahora está con una neumonía y eso prolonga los días intrahospitalarios. Desde el punto de vista costo efectivo, un paciente un día cama, eso es bien caro, ¿ok? El único que sabe eso es el que ha tocado estar hospitalizado en un hospital privado, que ahí sí te cobran sin asco, ahí sí tú ves lo caro que es un día cama. Por eso que nosotros somos beneficiados de tener, a pesar de las vicisitudes, un sistema público de salud vigente, ¿ok? Si no hubiera sistema público de salud, sí sale caro un día cama, súper caro. La neumonía nosocomial ocurre, por ejemplo, en un paciente debilitado. Por ejemplo, un paciente, un abuelito que le da un derrame, queda el encamado y entonces por el tema de estar encamado hay un mal manejo de las secreciones. La secreción se le estanca en la vía aérea y eso puede predisponer a sobrecrecimiento bacteriano, ¿ok? Entonces, pues, por eso es que el paciente hay que hacer esas terapias, pues, viropercutor, etcétera, eso es terapia respiratoria, ¿no? El problema es que esto lleva entonces a manejo con antibióticos de larga data, que al final se traduce en mayor resistencia a antibióticos y es sobre todo esperado en un paciente que está intubado. Fíjate que el tubo no es inocuo y el tubo también va a ser, pues, foco de infección. Esto tú lo verás mucho, ¿no? Esta neumonía nosocomial. La otra que puede ocurrir es la neumonía por aspiración. Aspiración es que al paciente se le cuela el contenido gástrico hacia la vía aérea. Lógicamente, eso no ocurre en un paciente previamente sano. Ocurre con un paciente que tiene una alteración en el estado de conciencia. Por ejemplo, un paciente que está post-SB, un paciente que convulsiona, un paciente que está, por alguna razón está inconsciente, el paciente hace reflujo, vomita y el vómito se le cuela a la vía aérea y ahí causa una neumonitis química que se complica con neumonía por aspiración. Después se formar abscesos intrapulmonares y eso pues complica el asunto todavía más. ¿Ok? El absceso pulmonar es una cavidad dentro del pulmón que está llena de pus. ¿Ok? Por lo general está lleno de esto de anaerobios, por eso es que el paciente suele tener un esputo que huele feo, que cuando una secreción huele muy feo, probablemente es una secreción con anaerobios. Los anaerobios se caracterizan por tener un olor muy característico, muy penetrante. Lógicamente, esto tiene que ir con antibióticos porque esto está lleno de bichos, lleno de neutrófilos, lleno de exudado. Entonces, por lo general, esto requiere también drenaje. Hasta que tú no retires este exceso de secreción, por lo general, el antibiótico se queda corto. Eso requiere también un manejo con el drenaje de ese exceso de material purulento. Bien, lo que sí nos va a tomar un poquito más de tiempo es hablar de la tuberculosis, que para fines prácticos es un tema pues bastante apasionante porque es un tema que existe en nuestro medio, ¿ok? La tuberculosis para nosotros los panameños es una realidad, ¿ok? No creas que la tuberculosis no existe. La tuberculosis sí existe y existe en nuestro medio. Yo siempre te digo, hay gente que tú te pasa por al ladito, perfectamente sano, perfectamente normal, y pues un paciente con tuberculosis. ¿Qué ocurre? Históricamente se define al paciente tuberculoso como un paciente pobre, hacinado, enfermo, en los huesos, prácticamente muriéndose. Pero en nuestro país, donde la TBC es endémica, ahorita mismo tosiendo, no, que estoy resfriado, y lo que estoy es todo cogido de tuberculosis y yo ni me he dado cuenta, ¿ok? Lógicamente no pasa pues porque mi sistema inmune y mi vacunación y etcétera evitan que desarrolle una enfermedad activa como tal. Afortunadamente para mí.
Bien, la tuberculosis se ve gracias a esta tinción tan bonita, aunque es dura de ver, ¿ok? Cuando la ves tú hasta que, ¡güey!, celebras, porque es raro encontrar una Nielsen positiva. Bueno, en mi medio de tejido es muy raro. No sé ustedes cuando ven, lo ven ustedes, qué tanto la habrán visto, pero encontrar una Nielsen positiva, sobre todo en biopsias pulmonares, o tú la ves tú como que, ¡ah!, una positiva que me salió. Entonces, pues, reitero, algo que ustedes ya saben, ¿no? Esto es una tinción de ácido alcohol resistente. La tuberculosis pertenece a un grupo reducido de enfermedades que puede afectar cualquier parte del cuerpo. La presentación más común por un tema de transmisibilidad es respiratoria con neumonías, pero hay tuberculosis meningias, tuberculosis intestinales, tuberculosis en hueso y hasta tuberculosis que afecta la piel. ¿Ok? Es una causa importante de muerte a nivel mundial, no te voy a decir que no, pero otro que te voy a decir es que gracias a los programas de TAES, que es el tratamiento contra tuberculosis, hoy en día se ha controlado muy bien la enfermedad. Y aquí en Panamá el programa es bueno, tiene bastante alcance. ¿Ok? El problema es cuando una tuberculosis, una micobacteria multidrogo resistente, que ahí sí la cosa se pone un poco más tediosa. Y por lo general, esto lo ves en el contexto de un paciente debilitado, siendo los HIV, pues, especialmente comunes. Yo iba a eliminar esto, pero bueno, es que siempre me causa curiosidad cómo te lo contrasta el libro. La tuberculosis es como la lepra, ¿ok? Una enfermedad de los pobres, una enfermedad de la gente hacinada, una enfermedad de gente que se va a morir. Bueno, obviamente para los gringos es así, pero para nosotros, en nuestro contexto de Panamá, pues nada más lejos de la realidad. Pero siempre me causa curiosidad cómo lo describe el libro, como si mínimo tuberculosis es lo peor del mundo. O sea, mínimo es una enfermedad de gente cochina, de gente pobre. Así de dramático te lo ponen. Entonces, como te dije antes, la tuberculosis se transmite principalmente porque yo estoy enfermo, yo te toso en la cara y mi tos tiene secreciones que contienen estos bichitos, ¿no? Estas micobacterias. Entonces, en la tuberculosis hay una respuesta inflamatoria muy potente, ¿ok? Extremadamente potente, que se basa en esta inmunidad mediada por células, sobre todo linfocitos y macrófagos. Esa inflamación lleva el patrón conocido de inflamación crónica granulomatosa. Es una respuesta desmedida porque en vez de controlar al bicho, lo que hace es causar muchísimo daño al tejido afectado. Por ejemplo, tienes este pulmón y ves este hueco que está aquí. Esa es una clásica cavidad o cavitación que se ve en un paciente con tuberculosis. ¿Ok? Eso que está aquí es pura destrucción del tejido producto de esa inflamación granulomatosa que está literalmente fuera del control. Al final del día, el daño real sí lo causó la micobacteria, pero realmente la enfermedad como tal va a ser orquestada por la respuesta anormalmente potente que tiene el enfermo frente a la bacteria. En un principio, estás al lado, pues te tosieron un tuberculoso y tú inhalaste las bacterias, entonces en un inicio tus macrofaguitos van a poder comerse algunas micobacterias, que van a poder fagocitar algunas, otras no. Otras van a sobrevivir dentro del macrófago, porque pueden literalmente chifiar o evadir los mecanismos de fagocitosis. O sea, la micobacteria también es inteligente. Ella también sabe que con sus mecanismos puede vivir literalmente dentro del macrófago y dentro de él comienza a dividirse y a replicarse. También, paralelo a eso, se llevan los antígenos de micobacterias a los ganglios linfáticos. Allí la célula presentadora de antígeno se lo presenta al CD4 y entonces el CD4, como el gran director de la orquesta, comienza esa respuesta inflamatoria mediada por células, ¿ok? Él comienza a secretar interferón gamas
que lo que hacen es atraer más macrófagos al sitio de batalla. Reitero, algunas micobacterias van a ser resistentes a la fagocitosis y entonces la cosa se comienza a salir de control y se comienzan a formar esta estructura que esquemáticamente ves acá, que es el famoso granuloma. Como siempre les digo, el granuloma es como una especie de prisión que lo que hace es capturar esta bacteria que en este punto es no fagocitable. ¿Qué ocurre? En este sitio, el macrófago sigue secretando mucho radical libre, sobre todo especie reactiva de nitrógeno, y eso lo que comienza es a destruir más y más tejido pulmonar. Se caracteriza por ser una inflamación destructiva, ¿ok? Esos granulomas causan una inflamación destructiva con esta famosa necrosis gaseosa, que cuando se agarran los ganglios genera estos famosos complejos de Ghosn. Entonces, esos macrófagos que están tratando de contener a la micobacteria, también se fusionan algunos y generan estas células gigantes mononucleadas. Todo ese ejército de macrófagos y linfocitos lo que hacen es secretar más citoquinas proinflamatorias que lo que hacen es prolongar y perpetuar este ciclo de inflamación crónica granulomatosa. Mira, si tú no paras hasta ahí a la micobacteria con los antifímicos, la inflamación va a terminar prácticamente destruyendo todos los pulmones del paciente. ¿Ah? Eso es lo que mata al paciente, lo debilita progresivamente. La gran destrucción del tejido pulmonar porque hay una respuesta inmune desproporcionada caracterizada por una cantidad masiva de destrucción tisular. Esto es lo que esquemáticamente tú ves no esquemáticamente, lo que histológicamente tú ves en una tuberculosis. ¿Ves esta bola que está aquí? Esto es una bola constituida de muchos macrófagos epitelioides que están tratando de encerrar a la micobacteria. En este caso no, pero por lo general suelen ir acompañados de necrosis central. Y a la periferia de esa granuloma lo que hay es un collarete de linfocitos pequeñitos que están secretando más interferón gamma para seguir activando a estos pobres macrófagos. También encontramos algunas células gigantes multinucleadas, esto acompañando a este proceso de inflamación crónica granulomatosa. Aquí si lo ves como detalle en el libro, lo ves aquí, ¿no? Ves este granulomota y ves en el centro la necrosis esta central, que es necrosis gaseosa. Por acá como detalle la célula gigante multinucleada, igual acá, y aquí ves la Sil-Nielsen, que en este caso el paciente este está, es más micobacteria que paciente. ¡Qué pocotón! Bien, entonces como te dije en un inicio, llega la bacteria, el sitio más común es el pulmón, que en ese momento se genera una respuesta inflamatoria desproporcionada con producción de granulomas. Si el paciente recibe tratamiento, pues se puede detener el proceso ese y teóricamente se puede regenerar algo de ese tejido con el tiempo. El problema es que el paciente se debilite, se inmunosuprima y la infección se reactiva. En esa reactivación puede haber entonces una oleada más grave de enfermedad y se puede diseminar la tuberculosis a otros sitios, peritoneo, intestinos, huesos, que es el famoso mal de Pot, ¿ok? Este paciente va a estar progresivamente debilitado, ¿ok? Va a tener fiebre, malestar general, síntomas que pueden imitar, por ejemplo, a un cáncer. A veces el paciente puede escupir esputo, ¿ok? Expectorar, mejor dicho, esputo. Ese se puede cultivar y de ahí se saca, pues, la demostración objetiva de que hay tuberculosis. Como hay gran destrucción del tejido pulmonar, el paciente te puede hacer una manifestación clásica que es la hemoptisis, que es que el paciente tose y el paciente escupe sangre. Eso es esperado a la tuberculosis, pero no es exclusivo de la tuberculosis. ¿Okay? Cualquier paciente con una lesión de vía aérea puede toser sangre. ¿Okay? Esa hemoptisis, pues, orienta a que posiblemente sea una tuberculosis. Entonces, también otra herramienta que usamos nosotros en el laboratorio es esta inmunofluorescencia.
se llama la auramina rogamina, que te ayuda a ti a ver a los micobacterias con mejor detalle de lo que permite una Sil-Nielsen clásica, ¿no? Lógicamente el cultivo hay que hacerlo para ver si es una bacteria multidrogo resistente, pero por suerte pues estos tiempos se han acortado gracias a la PCR si es que el laboratorio cuenta con esa herramienta. También, dejando a un lado tuberculosis, podemos encontrar un paciente con neumonía en el contexto de inmunosupresión. El mejor ejemplo es un paciente con HIV-Sida. Ese paciente va a tener neumonía por gérmenes oportunistas, sobre todo hongos como neumocistis o histoplasma, o también hay estos oportunistas virales, como el citomegalovirus. Creo que el citomegalovirus no se puede ver en el microscopio. Los virus son muy chiquititos, pero los virus sí causan efectos citopáticos en la célula. ¿Ves esta celulota grandotota con un núcleo enorme? Esa es una célula con cambios citopáticos perfectamente atribuibles a un citomegalovirus. Ves por acá esta tensión verde que es un gomori, ¿no? Pues tiene sospecha de histoplasma. Le mandas un gomori y los histoplasmas deben teñir así bien bonito negrito. Tiene acá otros ejemplos con coccidios, que la verdad estos no son, nunca he visto yo personalmente, o esta blastomicosis, que tampoco he visto yo nunca en biopsias. Hay casos raros, pero nunca me han tocado, que también suelen ser gomori positivo, que la gomori es una tinción a base de plata, ¿ok? Y esta que sí es más común, esta neumonía por neumocistis. Cuando hay esta sospecha, tú le mandas tinción de gomori y ves cómo se tiñen bonito negrito las levaduras de estos hongos. Bien, este fue el gran grueso. Vamos a tomar unos 2 minutos para seguir hablando de la última parte de la clase que habla de los tumores de la vía respiratoria.
Entonces vamos a discutir esta última parte que ahora son los tumores de la vía respiratoria y el pulmón. ¿Ok? Con respecto al pulmón, la gran mayoría corresponden a tumores malignos tipo carcinomas. ¿Ok? Esos carcinomas de pulmón tienen una asociación estrecha y prácticamente directa con fumar, con el tabaquismo. Dentro de los carcinomas de pulmón, los tipos histológicos más comunes corresponden a los carcinomas de células no pequeñas, dentro de los cuales encontramos a los carcinomas escamosos y a los adenocarcinomas. Con respecto al escamoso, la etiología más común es el tabaquismo, ¿ok? Pero ese tabaquismo también se asocia con tumores de la vía aérea superior, laringe y también cuerdas vocales. Hay papilomas laringeos que yo he visto que se asocian a HPV, pero solo en general son de cepas benignas. ¿Qué ocurre? Esos papilomas crecen mucho y a veces suelen causar grados variables de dificultad para respirar y también disfonía. Uno que es más problemático y es más común en nuestro medio, debido al éxito de la terapia antitabaquismo, es el adenocarcinoma de pulmón. ¿Por qué? Porque el problema es que no tiene factor de riesgo prevenible en ese sentido, porque este se ve es en mujeres jóvenes que no fuman. Se ve el tumor como de estas masas horribles, expansivas, invasoras. Es un tumor de mal pronóstico. Esto que tienes acá es una laringe abierta, vista desde atrás, y esta masa que está aquí es probablemente un carcinoma, siendo el más común de esa área, el carcinoma escamoso asociado a el tabaquismo. Tiene por acá esta vía aérea y ves aquí este tumor que crece, ¿no? Un tumor glandular, evidentemente infiltrante. Ese es un tipo adenocarcinoma, que son positivos para TTF1, que aquí lo dice, ¿no? Thyroid Transcription Factor. Esto es necesario para el diagnóstico porque hoy en día, dependiendo del tipo histológico, a los adenocarcinomas de pulmón o los escamosos de pulmón se le da tratamiento dirigido basado en sus respectivas mutaciones. Esto que está acá es la progresión hacia carcinoma escamoso del pulmón, producto de el tabaquismo. Tiene estos epitelios normal de la vía respiratoria que se transforma hacia un epitelio tipo metaplasia escamosa, producto de la constante irritación que provoca el humo tóxico ese del cigarrillo. Si tú no lo paras, que suele no parar, ese epitelio comienza a convertirse en displásico. ¿Ves cómo se pierde la maduración? Hay mitosis y comienza entonces a haber una neoplasia tipo carcinoma escamoso in situ, que si le da chance, él entonces va a invadir, se va a convertir en un carcinoma escamoso invasor y en ese punto ese tumor hace metástasis y ya el paciente por definición tiene un pronóstico mucho menos favorable, o dicho de otra forma, le va a ir mal. Y en papel, todo esto fue prevenible si hubiéramos eliminado el tabaquismo como factor de riesgo. Los carcinomas de pulmón se portan mal, ¿ok? Por lo general suelen hacer metástasis y por un tema de anatomía, pues son un poco difíciles de operar. Los síntomas son inespecíficos y dependiendo del estadiaje va a haber distintos tipos de pronósticos, en general reservados, ¿no? Este que tienes acá es un carcinoma de células pequeñas que te suele hacer este fenómeno de Azopardi, ¿ok? Las células de estos carcinomas tienen núcleos que son muy frágiles. Esos núcleos con la manipulación suelen romperse debido a la necrosis también del tumor y cuando el núcleo se rompe, libera el material nuclear, o sea, libera DNA que suele acumularse alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Ves? Todo esto morado vasofílico que rodea el vaso, ¿ok? Ese es el famoso fenómeno de Azopardi y se asocia a la fragilidad de los núcleos de estas células tumorales, de los carcinomas de estas células pequeñas, o los carcinomas neuroendocrinos. Esto sí lo he visto aquí en Panamá y este tumor
este sí es prácticamente sentencia de muerte, ¿ok? Este paciente le va terriblemente mal. Es un tumor de los más malignos que hay, esos carcinomas neuroendocrinos. Aquí esta resección, ves aquí las masas, ¿no? Masas irregulares, de bordes infiltrantes, que probablemente a este momento ya ha hecho metástasis, un tumor pues enorme, bastante grande, 3 centímetros, 2.5 por ahí. Aquí ves la vía aérea, cómo se abre, y ves cómo el tumor se extiende a la misma vía aérea. Entonces, ese es el problema de esos tumores. Se extienden mucho, crecen mucho, y son estos clásicos carcinomas escamosos invasores. Y ves aquí la evidencia de bifurcación escamosa, porque te hacen esas perlas de queratina. Esa es una evidencia morfológica que te ayuda a ti a definir esto como un carcinoma escamoso y no otro subtipo histológico. Esta es la última. A ver, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Profe, ¿un paciente con tuberculosis se puede mantener estable? Porque, Claro. porque como Ah, había dicho que podemos encontrarnos así con personas con tuberculosis en la calle, no sé si no siempre hacen formas graves, pues como las que mencionó antes. ando con tuberculosis, tiene síntomas inespecíficos. Tipo se siente medio mal, está con tosecita, fiebrecita, pero no está muerto ni cerca de morirse. Es un paciente que está clínicamente estable. ¿Ok? Eso es cuando la enfermedad comienza. Lógicamente, si usted deja que él corra, el paciente con el tiempo se va a deteriorar. Pero en los primeros estadios, el paciente está como si tuviera un resfriado un poquito más grave y él no lo sabe. ¿Ok? Realmente cuando tú le das tratamiento al paciente, el paciente le va maravillosamente bien siempre y cuando se cumpla adecuadamente los objetivos de la terapia. Pero no creas que este paciente está tirado muerto porque la enfermedad es cuando está muy avanzada. Pero en los primeros estadios, el paciente está esencialmente estable, tranquilito. Ya cuando la enfermedad corre y avanza, pues el paciente clínicamente sí se va a deteriorar, pero por nada no llegamos hasta allá porque el paciente se ataja a tiempo y se le da su terapia antifímica adecuadamente. ¿Qué más? Entonces eso quiere decir que no siempre el paciente se va a deteriorar con la tuberculosis. No, aquí en Panamá tuberculosis existe, paciente le dan su cuestión, su isoniazida, su rifampicina y el paciente se cura tranquilito. O sea, no creas que la tuberculosis es una enfermedad terminal, nada de eso. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que con tratamiento a tiempo, para adelante, el paciente le va bien. Con tratamiento, ¿no? Sin tratamiento es otra historia. Pero no creas que la tuberculosis es una enfermedad terminal que mínimo el paciente sentencia de muerte. Nada más lejos de la realidad. ¿Ok? Con la terapia bien establecida, al paciente le va bastante bien. Claro, ¿no? Habrá otro grupo de debilitados, inmunosuprimidos, que obviamente el pronóstico es más reservado, pero en términos generales, con tratamiento el paciente se maneja bastante bien. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no más preguntas, me voy a mis otros compromisos laborales y creo que nos veremos nosotros el viernes para hablar, creo que del tracto gastrointestinal, si no me equivoco. ¿Ves? Nos será hasta el viernes, ya tienen su quiz de neoplasias programado y bueno, cualquier duda me escriben y bueno, que les vaya bien, chao, cuídense. Hasta luego. Chao, profe. Chao.